Las relaciones de negocios, sea un contrato con un cliente, sea una reunión de trabajo, sea una entrevista para conseguir un nuevo trabajo o una negociación con tu jefe, todo tiene que ver con la comunicación. Muchas veces nos concentramos en lo que vamos a decir, memorizamos ideas, memorizamos conceptos. A veces intentamos incluso memorizar palabras o párrafos o frases completas. Pero la comunicación es mucho más que eso. Solemos olvidarnos cuando preparamos cualquier tipo de reunión o cuando preparamos cualquier tipo de interacción, solemos olvidarnos, como digo, de nuestra comunicación no verbal, incluso de nuestra comunicación paraverbal. La comunicación paraverbal es aquella que indica pues el tono, el ritmo con el que hablamos, y la comunicación no verbal es toda aquella que no sale por nuestra boca. Como digo, muchas veces nos concentramos en la comunicación únicamente verbal, es decir, lo que verbalizamos, lo que decimos, y olvidamos el cómo lo decimos e incluso olvidamos si estamos diciendo lo mismo con nuestro cuerpo. Es importante que entendamos que la comunicación paraverbal y la comunicación no verbal son las que muestran cosas más profundas de nuestro mensaje, como por ejemplo la confianza que tenemos o incluso nuestra competencia en una materia concreta, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, vende más que cualquier palabra. La comunicación paraverbal y la comunicación no verbal siempre se impone a los argumentos. Si estoy pidiendo confianza a un inversor o a alguien que me va a contratar y lo estoy haciendo con voz temblorosa, las probabilidades de que me contrate son ínfimas. En mis clases suelo hacer un ejercicio con los alumnos en el que una misma frase les digo que la interpreten de distintas formas. Pues por ejemplo, una frase que podría ser me gusta mucho este puesto de trabajo y creo que soy la persona indicada para hacerlo, no tiene el mismo sentido si a la vez que estamos diciéndola, pues estamos mirando distraídos hacia cualquier parte de la habitación y no estamos mirando a los ojos a la persona con la que hablamos. Si nos estamos frotando las manos nerviosamente mientras la decimos, si tenemos la cabeza cabizbaja y además la voz temblorosa. Este es un ejemplo además que a la gente le gusta mucho cuando dices, creo que soy la persona idónea para el puesto y me encantaría formar parte de tu equipo. No es lo mismo que cuando dices, bueno, creo que soy la persona idónea para este puesto. Y me gustaría mucho formar parte de este equipo. Como veis, la comunicación es muy importante, pero la comunicación paraverbal y la comunicación no verbal muchas veces no se trabaja lo suficiente. Hoy, aunque más adelante en el podcast daremos más consejos, más ideas, incluso más técnicas y metodologías para que vuestra comunicación paraverbal y no verbal sea mejor, hoy quiero empezar dándoos 3 consejos que sin duda os van a ayudar muchísimo. El primer consejo es que os mantengáis erguidos, lo más erguidos posible. Incluso cuando estéis sentados, intentad tener la espalda lo más estirada y recta posible, porque de esa forma el diafragma está perfectamente estirado para funcionar. Una gran amiga y colaboradora de muchos podcasts, que es Emma Rodero y sin duda una de las personas que más sabe sobre locución y sobre voz en España, nos comentaba que el diafragma tiene que trabajar. Si no lo dejamos trabajar, nuestra voz saldrá entrecortada y saldrá muy aguda.
Tener la espalda estirada, estar erguido, hace que nuestro diafragma funcione perfectamente. Es como cualquier otra herramienta de trabajo que necesita de unas características idóneas para trabajar. Igual que los neumáticos pues tienen una presión de trabajo recomendada, o el aceite de un coche tiene que estar a una temperatura concreta para mejorar o tener la máxima lubricación, nuestro diafragma, nuestro cuerpo tiene que estar completamente erguido para que nuestro diafragma pueda trabajar en óptimas condiciones. ¿Qué vamos a conseguir manteniéndonos erguidos y dejando al diafragma trabajar? Pues vamos a conseguir una voz más grave. Esa voz grave va a hacer que nuestros argumentos parezcan más convincentes. De hecho, Emma Rodero ha estado haciendo un estudio en Estados Unidos sobre cómo la voz grave genera mucha más confianza a nivel neurobiológico, es decir, en nuestro cerebro, como una voz grave genera mucha más confianza, incluso genera mayor sensación de sinceridad que una voz aguda. La voz grave y la voz aguda muchas veces se confunden o la gente piensa que se nace con la voz grave o la voz aguda, pero cualquier voz se puede hacer más grave, incluso la más aguda, la voz de más pito que conozcáis, se puede hacer más grave simplemente manteniéndose erguido, estirando el diafragma y respirando profundamente. Respirar profundamente, además, también se mejora estando estirado y dejando trabajar el diafragma, lo cual nos lleva directamente al segundo consejo. El segundo consejo es que bajéis la frecuencia de respiración. Hay un ejercicio que yo suelo recomendar a todos mis alumnos de oratoria y de presentaciones, que es inspirar durante una cantidad de tiempo y expirar exactamente durante el doble de tiempo. Es una técnica que se utiliza sobre todo para buceo en apnea, para hacer los concursos estos de buceo no limits, en los cuales hay gente que baja hasta 160 metros de profundidad, aguantando la respiración. Como digo, se trata simplemente de inspirar, por ejemplo, durante 2 segundos y expirar durante 4. Volver a inspirar durante 2 segundos y expirar durante 4. Así, poco a poco, se va aumentando el tiempo de inspiración y expiración, se va aumentando lo que se llama el ciclo de respiración. De 2 segundos de inspiración pasaremos a 3 segundos de inspiración, que supondrían 6 segundos de expiración. Luego, cuando tengamos suficiente dinámica de respiración, pasamos a 4 segundos de inspiración por 8 segundos de expiración, y así sucesivamente hasta un límite razonable. Normalmente yo recomiendo entre 5 y 6 segundos de inspiración por 18, 20, quizá 25 segundos de expiración. ¿Qué conseguimos bajando nuestra frecuencia de respiración? Conseguimos que el corazón vaya más despacio. Bajando nuestra frecuencia cardíaca, lo que conseguimos es dar sensación de tranquilidad, de templanza. Además nos permite, el aire estará bastante oxigenado, nuestro cuerpo estará bastante oxigenado, el aire siempre está igual de oxigenado, solo tiene un 21% de oxígeno el aire, en cualquier situación. Pero nuestro cerebro estará más oxigenado, pero además, al haber bajado la frecuencia de respiración, nos dará la sensación de que todo va más despacio, de que nos da más tiempo a pensar. Estaremos mostrándonos más tranquilos y nuestro corazón irá más despacio. De esa forma también controlaremos mucho el miedo escénico. El miedo escénico que nos puede afectar perfectamente durante una entrevista con un cliente o durante una entrevista de trabajo. El tercer consejo, y con esto ya me despido por hoy, es que controles tus gestos. No hay que hacer gestos exagerados, entre otras cosas porque a la gente le genera violencia. Los gestos exagerados o bruscos generan violencia y nadie quiere hacer un trato, nadie quiere contratar a alguien violento, ¿verdad? Si alguien que os está agrediendo con sus gestos, que tiene gestos muy bruscos y muy fuertes, os está hablando, lo que os sentís es amenazado, pero no
no lo queréis en vuestro equipo, no lo queréis trabajando para vosotros o no queréis comprarle algo. El consejo que suelo dar siempre en mis clases es que las manos, las piernas, cuando estamos andando por el escenario o cuando estamos moviendo nuestras manos para gesticular, nunca se separen más de 40 centímetros de nuestro cuerpo. Eso significa que cuando estemos andando, por ejemplo, en el escenario hablando, demos pasos cortos. Y además, que no se haga una frecuencia de movimientos mayor de un movimiento cada 3 segundos. Es decir, si yo estoy dando un paso, el siguiente paso tengo que tardar entre 2 y 3 segundos en darlo. Si yo estoy moviendo un brazo, no puedo mover el otro brazo inmediatamente hasta que pasen por lo menos entre 2 y 3 segundos, ¿de acuerdo? Esa es la frecuencia que a mí particularmente me ha funcionado y siempre recomiendo a mis alumnos, entre 2 y 3 segundos entre un movimiento y el siguiente. Y que esos movimientos nunca se separen del cuerpo, del resto del cuerpo, más de 40 centímetros. Si son las manos, que no se separen más de 40 centímetros del tronco, salvo que tengamos que indicar algo o salvo que tengamos que señalar algo, y si son las piernas, que no sean grandes pasos, salvo que tengamos que llegar a algún sitio, porque a lo mejor vamos andando y queremos llegar al ordenador para pasar la diapositiva, porque estamos haciendo una presentación en un auditorio muy grande. Pues sí, tenemos que dar varios pasos grandes, sí, porque si no, no llegamos a pasar la diapositiva. Pero en general, cuando estamos comunicando, cuando estamos haciendo que la gente nos escuche, intentar que esos movimientos no sean muy bruscos, que no se separen más de 40 centímetros del cuerpo y que además no hacer un movimiento, o entre movimiento y movimiento que pasen entre 2 y 3 segundos. Estos son mis consejos para mejorar vuestra comunicación, tanto no verbal como paraverbal. Hasta mañana.